queridos amigos, pues un fin de semana más de festividades de Día de Muertos en esta mi querida Ciudad de México. Hoy me acompaña mi esposa Dulce Ruiz. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Oigan, pues hace un fin de semana, hace 8 días exactamente, en esta misma zona donde nos encontramos, que es la zona pues del centro histórico de la Ciudad de México, desfilaban alebrijes, desfilaban zombies. Y pues ahora cambia el panorama. En unos momentos más, bueno, ya me imagino que esta hora por 12:15 ya se está llevando a cabo en el Monumento a la Revolución un festival de punk que es organizado por un medio de comunicación por la revista Chilango. Por la revista Chilango de aquí de la Ciudad de México. Y bueno, pues no es como tal únicamente pan de muerto, tengo entendido que son varias, creo que son 25 panaderías las que participan, pero desde luego... Yo revisé que hay 25, 30, 40, es como que el promedio. Pero desde luego, pues yo creo que el ingrediente principal es el pan de muerto, ¿no? Esta es la primera actividad a la que vamos a acudir este fin de semana. Es sábado por la noche, hay paseo ciclista nocturno también de Día de Muertos. El día de mañana desfile de Catrinas. Entonces, bueno, creo que la intención un poco de todo esto es documentarles a todos ustedes pues lo bonito que es, ¿no? Porque se los comentaba en un video anterior, es una cuestión de mucha tradición. Es que es el folclore mexicano. Sí, porque es una mezcla entre divertido, nostálgico, alegre, colorido. Como los eventos gratuitos realmente siempre jalan gente, ¿no? Y ya vemos aquí muchísima gente al pie del Monumento a la Revolución. Oye, se nos olvidó, y para que no digas que somos unos groseros, permítanos presentarnos. Yo soy Dulce Ruiz. Y yo soy Alfonso Vargas Torres, soy periodista mexicano, y este es nuestro México Mágico. Ven a Dulce ahí muy entretenida en el celular porque nos pidieron que nos registráramos antes de llegar. Te puedes registrar, mira, y te dan un código QR. Te puedes registrar cuando llegues ahí en esa parte. O bueno, pues en nuestro caso lo hicimos un poquito antes por internet. Nos gusta ser previsores para llegar a lo que vamos. Ahora sí que al pan. Mira, como en todo este tipo de eventos, esto está padre porque aquí te ponen como que de entrada un mapita para ver dónde están ubicadas las distintas panaderías. Miren lo que se encontró Dulce, unas pantuconchas. Está muy bien organizado este asunto porque mira, veo que cerraron totalmente todo lo que es la Plaza de la República, el Monumento a la Revolución, y hay muchísimos baños ahí al fondo para que, oye, pues que ya el pancito me cayó pesado, vámonos al baño. Ahora, y hasta está señalizado el asunto, mira, así como si estuvieras en un lugar donde pues hay que saber para dónde ir. Baños, barrio dulce, salida, servicio médico, expo calaveritas y demás, o sea, todo perfectamente bien señalizado. Algo padre también, mis queridos amigos, hay distintos spots así como para que te tomes fotografías. Y algo que me gusta es que ahí al fondo, por ejemplo, hay algunas de las tradicionales calaveritas. Al Checo Pérez, a Juan Gabriel, Nodal y Ángela que están de moda, a Belinda y al Canelo Álvarez. La verdad no sé ni por qué estoy formado, pero estoy formado aquí en el stand. Todo chilango, veo una fila y se forma. Veo una fila y me formo como buen chilango, mira, de café de olla. Buenísimo. Aquí nos están regalando también cortesías de cafecitos de olla. Gracias. Café estilo café de olla. Ah, ok. Ya viene estilo. Órale, qué rico. Dice que viene con piloncillo y canela. Y ya vimos para qué era la fila, pues era para regalarnos un cafecito. Tuvimos que esperar un ratito porque como que se les acabó, pero mira, pues nunca le decimos que no al cafecito y menos al cafecito de olla. La verdad es que está bien rico y no le falta nada. Yo soy bien azucarado, a este no le falta nada, ¿eh? Y también pues hay una zona salada, que es esta parte donde también vas a encontrar otro tipo de alimentos, no nada más pan. Por ejemplo, esta pues es famosísima, las carnitas del Peribán, que se encuentran allá en el Ajusco. Y también pues desde luego hay un bazar artesanal. Pulseras 2, pan 0. No compramos nada de pan, Dulce compró un par de pulseritas. La verdad ya nos salimos del evento porque hay mucho ruido adentro, mucha música y ya saben, por las cuestiones de derechos de autor no les podemos grabar. Pero qué bonito evento, no está tan grande, pero sí está muy sustancioso. Panes de todo tipo, actividades así como bonitas para los niños, hacen su calaverita, les pintan sus caritas. Su máscara, perdón. También vimos por ahí una vaca de... Está muy bien patrocinada el evento. Está... Es que está Alpura, Nescafé y Chilango. Está, por ejemplo, Alpura, te daba unos shots de chocolate. Pero mira, qué bonito evento. Mucha gente de todas las ciudades. Lo que siempre les menciono, y de verdad que no me voy a cansar y a ser redundante en esto, que me da mucho gusto ver en esta mi querida Ciudad de México mucha gente que son familias, parejas, amigos. Pero traen al perro. Mascotas, bebitos, de todo, ¿no? Entonces, qué bonitos eventos, la verdad, mis respetos, qué padre. Y bueno, pues como vieron, mucho pan de muerto, mucho pan de todo tipo, donas cuadradas, unos se veían exquisitos,
La zona salada también, pues había como mucho choripanes y todo. Era como una torta, pero en forma de pan de muerto. El peribán y bueno, muchas cosas. Entonces, bueno, ya nos vamos, porque en la tarde es el paseo ciclista, mañana es el desfile de Catrinas. Misma zona de la Ciudad de México, mismo día, pero ahora de noche. Y ha iniciado ya, pues hace más o menos una hora, este paseo ciclista nocturno, que también es de las actividades muy tradicionales en estas festividades de Día de Muertos, donde, como observamos, pues las personas, además de venir montadas en sus bicicletas, en su mayoría en sus bicicletas, uno que otro en su scooter, uno que otro en patines, y muchos de ellos caminando, y la mayoría de ellos, o muchos de ellos también, pues disfrazados, caracterizados de distintas formas, de distintas figuras, de distintos pues personajes. Y bueno, vamos ahorita a caminar un poquito hacia la zona de la Alameda para pues ilustrarles un poquito cómo es este paseo ciclista nocturno en estas fechas. Como observamos, mis queridos amigos, pues hay elementos tanto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana como de la CEMOVI, porque les quiero comentar que pues evidentemente lo que son algunas vialidades que atraviesan se encuentran abiertas pues para la circulación vehicular. Por ejemplo, ahorita me encuentro en lo que es de esquina de Avenida Juárez y Valderas, y pues observamos que Avenida Valderas sí está abierta, está circulando el transporte público, el Metrobús, y también desde luego para los que no venimos a bordo de una bicicleta, sino que somos peatones y que pues eventualmente queremos atravesar la vialidad, pues también están muy al pendiente, porque creo que parte de este tipo de eventos que realizan las autoridades, que son muy buenos, es precisamente también respetar todas las normas de vialidad, de civilidad, para que pues esto se convierta realmente en un ambiente bonito, porque finalmente es un paseo, no es de ninguna manera una carrera ni nada por el estilo. A lo largo de todo lo que es la Plaza de la Solidaridad, de lo que es la Alameda Central, pues también desde luego encontramos mucha vendimia, alimentos, disfraz para Halloween, artesanías y todo. Pero algo que nos llamó mucho la atención, mira, de hecho por ahí se alcanza a ver, no, aquí mira en esta parte, estos foquitos no son poquitos, son algodones de colores. Y mira, Dulce se compró uno, a lo mejor no se aprecia muy bien por la cámara, pero allá atrás, mira, como ves, estos foquitos no son poquitos, sino que son algodones. Y pues son algodones de azúcar. ¿Cuánto te costó, mi amor? 25. 25 pesotes. Y ahí está el algodón. A ver, mira, voy a apagar la luz para ver cómo se mira, bueno, para ver cómo se observa el algodón. A ver, ahí ya apagué la lámpara. Obviamente Dulce y yo nos vemos un poquito más oscuros, pero ve cómo, por ejemplo, pues brilla, porque en la parte de adentro pues traen un foquito, ¿no? Ahora sí que son algodones de pila. Un algodón iluminado. Exacto. Mira, ya se acabó, Dulce, el algodón, y es lo que te decía, ahí está el LED, es el pequeño foquito que viene dentro de los algodones. Yo la verdad lo hubiera pedido verde para que se hubiera visto de otro color o azul, pero bueno, Dulce lo pidió de Halloween, lo pidió rojo. Estamos aquí atrás del Palacio, bueno, más bien al frente del Palacio de las Bellas Artes, donde precisamente todos los ciclistas dan la vuelta para incorporarse a la calle de López. Y es que este paseo ciclista, mis queridos amigos, viene desde la Fuente de Petróleos hasta lo que es pues ya la parte centro de la Ciudad de México. Bueno, no tengo bien la ruta, pero son 20 kilómetros. No todos aguantarán, digo, es mucho, ¿no? No, es demasiado. Es demasiado. Bueno, quién sabe, ya pedaleándole entre el frito, entre que te vas parando, porque pues lo que les decía, finalmente no es un maratón, no es una maratón, sino pues es un paseo ciclista. Y no es de tiempo, o sea, está bien. Ah, claro, pues el tiempo que te avientes, ¿no? Fíjate que nos ha gustado ver, por ejemplo, hay muchos niños, hay muchos chiquitos, ¿no? Hay familias completas, que viene hasta la mascota. Sí, también, pues obviamente creo que las mascotas que se han convertido en parte importante de las familias también participan en este tipo de eventos de Día de Muertos. Personajes muy variados, personajes de todo tipo. Lo mismo nos hemos encontrado con Pedro Picapiedra, que con una piñata, hasta con Ronald McDonald's. Personas que vienen disfrazadas, personas que no vienen disfrazadas, que no vienen con ninguna caracterización, pero todos divirtiéndose de igual manera. Algunos en patines, algunos en sus carritos como los niños, algunos en sus scooters, algunos incluso caminando, pero creo que cada quien desde su perspectiva, desde su óptica, disfrutando de este paseo nocturno ciclista aquí en mi querida Ciudad de México. Y realmente es tan amplio este paseo ciclista que algo, digo, ya lo hemos vivido también a bordo de scooters, ahorita lo estamos viviendo más como peatones, pero algo bonito también es que es muy difícil que se haga como tal una aglomeración. O sea, son avenidas tan anchas, tan abiertas, que realmente no vienes como muy pegado con todos los otros ciclistas, sino pues hay tramos, por ejemplo, ahorita que no viene realmente nadie, de pronto al llegar a algún semáforo,
pues obviamente se van deteniendo, se van acumulando un poquito el número de ciclistas, pero luego ya conforme van avanzando, pues obviamente mira, como que se dejan venir así de pronto algunos contingentes, porque es precisamente cuando se libera el semáforo y entonces empiezan a circular más personas en bicicleta. Bueno, en lo que vengan. De mole y de dulce, y también traemos atole calientito. Es la bicicleta que a todos nos gusta, la que trae los tamalitos. Bueno, pues este paseo ciclista inició a las 7 de la noche, va a concluir hasta las 11 de la noche, un muy buen tiempo, son muchas horas. Y lo que te decía hace unos momentos, ¿no? Exactamente en este lugar donde me encuentro parado, pues hace 8 días circularon alebrijes, de allá para acá, de acá para allá, más tardecito circularon zombies. Ahorita pues están paseando muchas personas en sus bicicletas, y el día de mañana, más o menos como esta hora, quizá un poquito más temprano, pues van a estar desfilando catrinas. Como verás, muchísimas actividades de Día de Muertos en esta mi querida Ciudad de México. Y el día de mañana pues vamos a procurar desde luego estar como casi cada año lo hemos hecho en el desfile de catrinas. Así que pues nos vemos mañana, nos vemos un ratito, depende de cómo lo quieras tomar tú. Prácticamente seguimos en la misma zona, pero ¿qué crees? Ahora ya es domingo. Hoy vemos a muchísima gente, que además te quiero decir que algo que me impresionó es que hoy hay muchas vallas, porque en unos momentos más pues va a dar inicio también lo que es el tradicional, muy tradicional desfile de catrinas. Nos comentan que este año van a desfilar alrededor de 30 contingentes, y recordemos que este desfile está organizado por la sociedad civil, o sea, el gobierno apoya, desde luego que apoya, porque pues ya vemos cerradas vialidades y demás. Sin embargo, esto es creado neta y absolutamente por la sociedad civil. Muchas personas se dan cita a varios contingentes que se disfrazan, se caracterizan de uno de los elementos más importantes de este Día de Muertos, que es la Catrina de José Guadalupe Posada. Entonces, bueno, son 6 y cachito de la tarde, el contingente viene de lo que es el Ángel de la Independencia, avanza por todo Paseo de la Reforma, posteriormente agarra Avenida Juárez, da un pequeño quiebre en el Palacio de las Bellas Artes, posteriormente agarra 5 de Mayo hasta llegar al Zócalo de la Ciudad de México, como lo ha hecho cada año. Ha iniciado este desfile de catrinas, mis queridos amigos. Estamos nosotros ubicados en lo que antiguamente se llamaba la Glorieta de Colón. Mucha gente está recogiendo los Nescafés que están regalando. Les comentaba, nosotros nos encontramos ubicados ahorita en lo que antiguamente se llamaba la Glorieta de Colón. Hoy pues es la Glorieta de Amajac. Y como observamos, pues ya un sinfín de catrinas, un sinfín de caracterizaciones, muchos vestuarios, muchos automóviles que se han dado cita en este desfile, autos antiguos, autos caracterizados también, haciendo alusión a los eventos de Día de Muertos. Y realmente vean ustedes las imágenes de este ambiente tan festivo, de toda esta multitud, de este río humano que se confunde entre catrinas, entre catrines y entre personas que solamente pues asisten con todas las familias a divertirse, a celebrar estas festividades de Día de Muertos aquí en mi querida Ciudad de México, aquí en mi país. Y bueno, pues ya observamos catrinas, como decía, de todo tipo, algunas vestidas con trajes típicos regionales. Vimos por ahí a chinas poblanas, vimos a tehuanas, vimos también a representantes del estado de Jalisco, de Oaxaca, la famosa danza de los viejitos del estado de Michoacán. En fin, o sea, realmente, y eso que está iniciando, o sea, realmente ha sido el inicio, pero en este inicio pues ya vimos un sinfín de personas. Quetzales, por ejemplo, que estamos viendo en estos momentos, y las imágenes que son también muy tradicionales. Como les decía, creo que algo importante, que son representantes de distintos estados, de distintas regiones, de distintas etnias de nuestro querido país, de nuestro querido México. Y es de esta forma como pues se manifiestan de esta manera tan folclórica, tan artística, tan importante. Y algo que siempre y en cada año llama la atención también, pues es todos los turistas, todas las personas que nos visitan de otros países y que se quedan realmente admirados y sorprendidos ante estas manifestaciones artísticas, culturales de México.
esta manera está concluyendo la mega procesión de Catrinas. ¿Cómo viste ahora este fin de semana con Catrinas, con pan de muerto, con paseo nocturno ciclista? Y fíjate que si no viste el video de la semana pasada donde en este mismo lugar desfilaron también alebrijes y zombies, te lo estoy compartiendo por este lado para que vayas, lo veas, lo disfrutes y sigas conociendo muchísimas más cosas de mi México mágico. Mis muy queridos amigos, nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres, muchísimas gracias y hasta la próxima.